privilege and it's a pleasure seeing you, each one of you. Es un privilegio, un placer ver a cada uno de ustedes. Okay. So, estaba meditando en la palabra. I was meditating in the Word. Y Señor me trajo una reflexión. And the Lord brought me to this reflection. Dejen que se aparezca esto tu primero porque está un poco lento. Ok. En el libro de Marcos, en el capítulo 4, el versículo del 1 al 11. So if you go to the Mark 4, from 1 to 11. ¿Cómo la pasaron ayer? ¿Recogieron muchos dulces? Did we get many candy? Sí. We got a lot of candy yesterday. Estuvimos un tiempo precioso allá en el terreno. We spent a good time over there in our land. Y mucha gente vino. And many people came. Muchos niños recibieron regalos y dulces. And many kids received little gifts. Y fue un buen tiempo. It was a good time. Los que estuvimos ahí la pasamos bien. Those who were there had a good time, of course. Amén. Sí. Gloria a Dios. Sí, oramos por gente. We prayed for people even. Y algunos dijeron que estaban listos para venir. And some were even saying that they were ready to come. Yo no sé si alguno vino hoy. I don't know if any did. Pero la próxima semana sí van a estar aquí. But next week they will be. Ya lo declaré, así que va a pasar. I declared it, so it has to happen now. Acuérdense que primero la declaración. Remember that first is the declaration. Y después es el hecho. And after the act comes. Dice la escritura, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Repita conmigo, enseñar. Repeat after me, teach. I don't know if you want to start here. Enseñar. So to teach. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba, repito otra vez, y les enseñaba. And repeat after me, he taught him. He taught them. He taught them. Thank you. Por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Repita conmigo, doctrina. Repeat after me, doctrine. Oí, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. So it says from verse 1 again, Jesus began to teach by the lake. The crowd had gathered around so large, he got into a boat and sat in it out on the lake. While all the people were along the shore of the water's edge, he taught them many things by parables. And in his teaching said, listen, a farmer went out to sow his seed. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. So as he was scattering the seed, some fell along the path and the birds came and ate it. Some fell in the rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow, but when the sun came up, the plants were scorched and they were withered because they had no root. Pero otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants so that they did not bear grain. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Still other seed fell on good soil. It came up, grew, and produced a crop, multiplying 30, 60, or even 100 times. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Then Jesus said, he who has ears to hear, let him hear. Cuando estuvo solo,
When he was alone, Repita conmigo, cuando estuvo solo. when he was, Los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Repita conmigo, misterio. repeat after me, the mystery. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. So it says the 12 and the others around him had asked him about the parables. He told them, the secret of the kingdom of God has been given to you, but to those on the outside everything is said in parables. Les hago repetir estas palabras So I make you repeat these words porque son claves en la enseñanza de Jesús. because they're key in Jesus' teaching. Cuando nosotros repetimos, When we repeat, we oímos hear, y repetimos, and we repeat, cuando hacemos, and when we do, afirmamos, we affirm, confirmamos we lo confirm que estamos aprendiendo. what we are learning. Es importante. And that's important. Parece sencillo, It seems simple, pero en realidad trabaja en la mente y en el subconsciente de la persona. but in reality it works in our subconscious, in our mind. Por eso es importante repetir. That's why it's important to repeat. Y los judíos acostumbraban a repetir la palabra que aprendían The Jews had the habit to repeat the words that they would learn, y memorizar. and they would memorize them then. Era importante. It was important. Llena nuestra mente, It fills our mind, llena nuestra alma it fills our soul, esta palabra. in this word. Cuando estudio la escritura, When you study the word, estas palabras these words que resaltan en el pasaje that stick out to us in this passage, traen un mensaje para uno. they bring a message to all of us. Cuando tú pasas por la parábola o el pasaje, And when you read through the parable of the message, comienza a traer a tu vida it begins to bring to your life el efecto que la palabra necesita causar. the effect that the word needs to cause. Es importante. And it's important. Si lo entendemos If we y understand lo it practicamos, and we practice it, vamos a then aprender a memorizar la we'll escritura. learn to memorize the word then. Y no estoy diciendo que memoricemos palabra por And palabra. I'm not saying to learn it word by word. Estoy diciendo que memorizamos el mensaje que quiere dar Jesús. I'm saying to memorize the message that Jesus is giving us. ¿Por qué le digo todo esto? And why do I tell you all this? Jesús, Jesus, por excelencia, through excellence, era maestro. was a teacher. Él fue conocido He was known en su tiempo, in his time cuando enseñaba a los judíos, when he would teach to the Jews. no fue conocido por el profeta, He wasn't known as a prophet. no fue conocido como el Hijo de Dios. He wasn't known as the Son of God. Todo el mundo lo llamaba maestro, Everyone would call him teacher, master, porque enseñar because to teach era su función primordial. was his first function. Él vino a enseñar, He came to teach. ¿sí? En medio de otras cosas, And within a lot of other things, of course, pero él era un maestro. he was a teacher. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? We could agree. Ahora, si él vino a enseñar, But if he came to teach them, tenía que tener alumnos que querían aprender. he had to have disciples or students that wanted to learn. Enseñar y aprender. And to learn. Si alguien va a enseñar, If someone is going to teach, el otro tiene que aprender. someone else has to. ¿Pueden cambiar ese micrófono? Para Jesús no bastaba con impartir un mensaje en una predicación. To Jesus was not enough just to preach a message. That was not the main task, put it that way, that Jesus had. No era una cuestión de predicar, It wasn't about preaching. no era sermonear, It wasn't a sermon that he followed. no era discursar, It wasn't to give a speech instead. no era aleccionar, It wasn't to elect or lecture. no era animar, It wasn't even to encourage. no era exhortar, It wasn't to extort ni reprender or to rebuke o emocionar a sus or oyentes. to excite his listeners. Jesús quería establecer verdades fundamentales divinas Jesus wanted to establish fundamental and divine truths en el corazón, in the hearts, en la mente de la gente, in the minds of people, que les proveyeran herramientas útiles that would give them tools that will be able to be used para vivir en victoria todos los días de su vida. to live in victory all the days of their lives.
No se trataba solo It wasn't about only de suplir un paliativo, de suplir, it's just an aid, supplying some type of help or aid for these people en el momento de la necesidad, in the moment of necessity, sino más bien but instead adoptar patrones de pensamiento y conducta to adopt patrons or patterns of thinking in the way they acted que les permitiera vivir una vida plena. that would allow them to live a plentiful life. ¿Se da cuenta la diferencia? And do you see the difference then here? Traer un mensaje y que todo el mundo salga emocionado y llorando, To bring a message and to excite everybody and to give everybody emotional ¿verdad? Y poner la mano sobre unos y que se caigan al suelo, and placing hands on people that fall to the ground, tiene cierto efecto. it has a certain amount of effect. Pero a Jesús no lo vemos haciendo eso, But we don't see Jesus doing that, sino instruyendo, but instead instructing, enseñando, teaching, poniendo en la mente y en el corazón de sus discípulos placing in the mind and the hearts of his disciples patrones de pensamiento y de conducta. ways of thinking and ways of acting. Son patterns, patrones So they're patterns que traes a la vida, that you bring to your life, y cada vez que la vida te demanda, and every time the life demands of you, tú tienes un patrón de conducta. you have a pattern to act. ¿Estamos? Jesús se encargó de establecer esos patrones, meter esos patrones en la mente y en el corazón de las personas. So Jesus entrusted it on himself to give these patterns and to place these patterns in the minds and the souls of these disciples. No solo emocionarlos en el momento Not only to excite them in the moment, y que se fueran todos emocionados, that they would leave him all excited, pero cuando se enfrentaban a la vida nuevamente but that when they would face life again y la emoción descendía, and emotion would then descend, no sabían cómo actuar. they wouldn't know how to act. Lo que Dios quería al principio What God wanted es lo mismo que quiere ahora. at the beginning is the same thing Establecer he en wants now, nosotros to establish within us Patrones de conducta, patterns of way of acting, patrones de pensamiento patterns of thinking que nos traigan, that bring us, nos den un recurso that give us a resource, que cada vez que nos lo necesitemos and every time that we may need it, podemos usar. we can use it. Porque ese recurso Because those resources se convierten en nuestros patrones de conducta diaria. become the patterns of the way that we act every single day. ¿Me estoy explicando? Does that make sense? Todos los días nos enfrentamos a desafíos. Every day we face a certain amount of challenges. ¿Cómo reaccionamos? How do we react? Si ya no estamos en la iglesia, If we're no longer in church, si ya no cantamos, if we're not singing, si ya no estamos emocionados, if we're not excited and ¿cómo emotional, vamos a reaccionar mañana cuando te encuentres con el jefe gruñón? how are we going to react tomorrow when you find yourself with the boss? O con el compañero que te hizo una mala jugada. Or with your coworker that betrayed you in some way? ¿Cómo reaccionamos ante eso? How do we react before that? ¿Cómo vivimos How do we live la vida diaria? every single Cuando la day? tentación viene, When temptation cuando se comes, presentan los amigos when our friends y te present quieren themselves conducir al pecado, a la vida and mala. they want to take you towards the sin, ¿Cómo reaccionamos? how do we react? Ya no podemos reaccionar como el domingo en la mañana. We can't react like we did on Sunday morning anymore. Se nos pasó la emoción. Our emotion is gone. ¿Cómo hablamos? How do we speak? ¿Cómo nos expresamos? How do we express ourselves? Jesús quería enseñar, Jesus wanted to teach, meter en el to corazón place in our hearts, cómo te vas a conducir how are you going to act todos los días de tu vida every single day of your life para vivir en victoria. to live in victory. Vivir en victoria no puede ser un eslogan. To live in victory, it can't be just a slogan. Vivir en victoria tiene que ser una realidad. To live in victory has to be a reality. Si no hacemos efectivo, If we don't make this effective, si de otra manera lo hacemos efectivo, if in another way we make it effective, esto de conocimiento this thing about having knowledge sin experiencia without experience, y la convertimos en religión. and we convert it into religion. ¿Sí? Conocimiento, See, knowledge, ya sabemos, we know, pero no tenemos la experiencia de vivir lo que but sabemos. we don't have the experience of experiencing what we know, Entonces lo convertimos en una religión then we make it into y religion. la religión no trae vida. And religion doesn't bring life. Pero si el conocimiento But if the knowledge, lo traemos a la we experiencia, bring it towards the experience, entonces traemos vida, then we bring life. We transformación. bring transformation. Eso es poder. And that's power. Jesús quería meter en el corazón y en la mente de sus discípulos Jesus wanted to place in the hearts and the minds of his disciples herramientas tools para vivir to live felices happy todos los días. every single day. Every single day. ¿Estamos? Are we good? Apenas estoy entrando en la introducción, ¿eh? Barely going into the introduction. ¿Está bien? Ustedes saben que ¿cuánto tiempo predicó Isa la semana pasada? How much time did the patient preach last night?
25 minutos, No. 30 minutos. Que predique Isa mejor. O que predique Pastor Salvador. Come on, Pastor. Amén. Entonces, pues Jesús quería establecer patrones de conducta y de pensamiento. And so Jesus wanted to then establish patterns of thinking and of acting. Por eso había que enseñar, That's why he needed to teach. por eso había que adoctrinar, That's why he needed to establish a doctrine. por eso había que instruir, That's why he needed to instruct. por eso había que adiestrar, to train, That's why he needed to train. por eso había que educar, That's why he needed to educate. por eso había que disciplinar That's why he needed to discipline a sus discípulos. his disciples. ¿Se da cuenta la diferencia? Do you see the difference here? Aquí estoy poniendo dos márgenes de conducta, ¿verdad? Here, I'm placing two margins of acting. Por una parte hablo de que qué cosa es predicar In one way, I say what it is to preach y qué cosa es enseñar. and what it is to instruct. ¿Por qué? ¿Por qué en las escuelas a nosotros nos enseñan y no nos predican? See, why at school do the instructors or teach us and not preach to us? Porque nosotros necesitamos las herramientas, Because we need the tool, la capacitación the capability, given Para the funcionar. capacity to function en aquello que vamos a funcionar. in what we're going to function in. Aunque nosotros vamos a funcionar en la vida. Because we're going to function Solo in life. necesitamos herramientas. So we need tools. ¿Estamos? Does that make sense? Y lo que quiero pasarle And what I want to give to you son then herramientas are tools. para que su conducta So that the way that you y act su manera de and pensar your way of thinking se ajuste adjusts a la manera de pensar de Jesús. itself to Jesus' way of thinking. Y es lo que Jesús hacía. And that's what Jesus would Y do. por eso él instruía, And that's why he would por instruct. eso disciplinaba a That's why sus discípulos. he would discipline. Debido a esta enseñanza, And because of this teaching, los discípulos continuaron con el mensaje de Jesús the disciples continued with the message of Jesus después que Jesús se fue. after Jesus left. Jesús hizo tan buen trabajo Jesus did such a good job que hasta el día de hoy that even today, nosotros somos el efecto de esa enseñanza de sus discípulos. we are the effect of the teaching of his disciples. Pero la enseñanza de Jesús But Jesus' teaching solo cumple su objetivo only fulfills its objective cuando sus educandos, o sea, los que oímos, when the students, the ones who listen, buscamos de una manera personal, search the personal way, en la soledad, in solitude, la revelación the revelation de esta enseñanza. of this teaching. ¿Se acuerdan que dice, por eso le decía que repitieran esto? Remember what it said? Remember, that's why I asked you to repeat this. Dice la Escritura, It says, y cuando estuvo solo, and when he was alone, ¿qué pasó cuando estuvo solo? what happened when he was alone? Jesús había enseñado a todo el mundo See, Jesus had taught to y había dado la everybody. palabra He had given the word to everybody. y ellos, los discípulos, no lo entendieron, And the disciples didn't really understand it. no preguntaron nada. They didn't ask anything. Pero cuando estuvo solo Jesús, But when Jesus was alone, los discípulos se acercaron the disciples came up to him y le dijeron, ¿qué quiere decir con este asunto de que el sembrador y el semilla? and they said, well, what exactly is this whole deal about the sower and the seeds? What is that? ¿Cuándo se acercaron los discípulos? When did the disciples come up to him? Cuando él estuvo solo. When he was alone. Dice, y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, como los 12, preguntaron sobre la parábola. It says, when he was alone, the 12 and the others around him asked him about the Yo parable. he estado hablando con ustedes por varias ocasiones, ya por varios domingos. I've spoken to you for many Sundays now Este asunto de la intimidad. about this, about intimacy itself. Hay cosas There are things que no vamos a descubrir that we will not discover solo leyendo. by just reading. Necesitamos descubrir We need to discover them en la relación íntima con él. in an intimate relationship with him. Cuando los discípulos oyeron la parábola, When the disciples heard the parable, no entendieron. they didn't understand. ¿Cuántas cosas que tú lees en la escritura hoy, How many things that you read today en la escritura, in the scripture no las entiendes? do you not understand? Un montón. Many things. Yo tengo más de 40 años en este negocio I've dealt with these more than 40 years now. y hay cosas que leo And there's things that I read y todavía no las and entiendo. I still don't understand. Entonces busco diferentes traducciones And so we go through different translations. y a veces todavía no las entiendo. And sometimes we still don't understand. No sé por qué se dijeron. I don't know why they said this.
Y la única manera And the only way de saberlo of knowing es que en la soledad is that in the solitude, yo le vaya y le pregunte, I go and ask, ¿qué quisiste decir con eso? Jesus, what did you mean by this? Y entonces un rema de Dios, And so then the el rema, rhema of God viene a tu vida. comes into our lives. Si tú preguntas, If you ask, Dios te contesta. God will answer. Si no preguntas, If you don't ask, te quedas como la multitud que escuchó, you stay like the multitude who pero no listened entendió. and didn't understand. Por eso Jesús le dijo, That's what Jesus said. a vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? Pues nosotros. It says to you and A los que quieres, those who what? a los que le preguntaron de cerquita, Those who asked Jesus. a los que se acercaron. Those who came up to Jesus. A vosotros, To you, he said, os es dado saber el misterio del reino de Dios. the secrets and the mysteries of the kingdom of God has been given to Oh, you. un momento. The moment here. Quiere decir que en el reino de Dios hay misterios. That means that in the kingdom of God there are mysteries. Otra traducción dice, habla de secretos. In another translation, it speaks of secrets. Quiere decir que Dios dejó secretos. So it means that God left some secrets. Ahí está la palabra, The word is there, pero Dios dejó secretos but God left secrets que no le son conocidos a todos. that are known by everyone. ¿A quiénes le son conocidos? And to who actually does A know? los que estaban cerca, Those who were close, alrededor, around, y que buscaban en la soledad and who would search in the solitude. al Señor. They would search the Lord. A veces nos hacemos bolas Sometimes we just run around in circles, tratando de vivir la vida, trying to live our de lives, encontrar respuestas. trying to find ¿Cómo le answers. hacemos? How do we do it? Con las demandas de la vida. With the demands that life has for us. ¿Cómo podemos hacer How can we do this? para poder arreglárnosla para poder vivir mejor esta vida? To be able to fix our lives, to be able to live well. Cuando pensamos en cuestiones triviales del día, When we think of the usual things in our lives, cómo criamos los hijos, when how we raise our children, el trabajo, our job, cómo lidiamos con los jefes, how do we deal with our bosses, cuál es nuestro futuro, what is our future, cómo lidiamos con situaciones internas del corazón, how do we deal with the internal issues of our heart, cómo salimos de eso, how do we leave all cómo this? podemos vivir en felicidad. How can we live in gladness? Al fin y al cabo, And even at the end, todo el mundo quiere ser feliz. everyone wants to be happy. Nadie firmó aquí para ser desgraciado. Nobody signed up to be miserable. Va a ser desgraciado, dice. Nadie firmó aquí para ser infeliz, No one signed up here to be unhappy, para vivir enfermo, to live in sickness, para vivir en deuda, to live in debt, para vivir en desgracia. to live in Disgrace. disgrace. Nadie firmó para eso. Nobody signed up. Todos queremos firmar. Ahora, aquí hay una lista. Pónganse aquí, quieran firmar todos los que quieren vivir en felicidad. See, here's a list and say, well, come up and sign up anyone who wants to live in happiness. ¿Cuántos de ustedes pasarían? How many of you would come up? Todos pasarían. Everyone. Porque nadie dijo, no, pues yo, a mí me da igual. Because nobody would be indifferent about it and say, well, I don't really care. Aquí hay $1,000,000 que todo aquel que quiera venga lo reciba. Here's $1 million that anybody who signed will receive. A mí no me interesa $1,000,000. $1 million isn't that much. Si tú dices que no te interesa, eres un mentiroso. If you say that it doesn't interest you, you might be a liar. Construiríamos 2 estadios. We construct 2 stadiums with that. Entonces todos queremos vivir bien. We all want to live well. Y en el libro, And in the book, y en su presencia, and in His presence, hay una revelación there's a revelation en la que Dios nos provee which God provides para que to vivamos us con ese so that $1,000,000. we can live with that $1 million. Entonces hay cosas que Dios me dice, There are things that God tells me. como por ejemplo, For example, ama a tu hermano. love your brother. That's easy. It's fácil. Pero hay cosas que no me dice But there's things that He doesn't say y que yo tengo que and encontrarlas that I have to find en in esta relación de intimidad con Él. this intimate relationship with Him. Solo allí, Only there, en la intimidad, in the intimacy, podemos encontrar may we find esta revelación que necesitamos these revelations that we need para poder vivir mejor. to be able to live better.
Queremos traer la revelación del cielo en nuestra vida, We want to bring the revelation of heaven to our lives, a nuestra casa, to our home, para poder vivir una vida en plenitud. to be able to live a plentiful life. La palabra de Dios permanece intacta The Word of God y remains es poderosa intact, para and it's transformar. powerful to transform. Pero solo esta persona puede ser transformada But only this person can be transformed cuando en la intimidad when in intimacy busca al Señor they search for the Lord, para que su espíritu so that their spirit le revele, reveal to them, alumbrando los ojos de tu entendimiento. enlightening the eyes of your understanding. ¿Sí? Does that make sense? Ya terminé la introducción. I finished the introduction. ¿Te puedo predicar ahora sí? Can I preach? ¿Sí? Ya. Les voy a enseñar mejor, no les puedo predicar. I'm going to teach you, I'm not going to preach. Como no lo vamos a terminar hoy, vamos a dejar a medias y la próxima semana terminamos esto. Since we're not going to be able to get through the whole thing, we're going to leave it halfway here. We'll continue next weekend. En la palabra de Dios, el libro de Génesis. In the book of Genesis, ¿Y ustedes creen que estoy bromeando? No, si estoy en serio. you think I'm joking here? I'm serious. Luego Dios los bendijo. Estamos hablando de cuando Dios creó a Adán y Eva. So we're speaking of when God created Adam and Eve. Versículo 28 del capítulo 1. Verse 28 of chapter. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground. Vamos a estar unos 15 minutos más, ¿está bien? Spend a little, like 15 minutes or more. ¿Sí? Is that good? ¿Están de acuerdo? Yes, La semana pasada que estuve en Portland, Last week when I was in Portland, yo les decía a ellos que podía estar 15 minutos más. I would tell them that there would be 15 more Y minutes. todos me decían, pastor, 2 horas, 3 horas, aquí nos amanecemos. Pastor, 2 hours, 3 hours, all you want. ¿Acaso ellos son más espirituales que Maybe ustedes? they're more spiritual than you guys. Voy a estar aquí 15 minutos más. I'm going to be 15 minutes more here. Todavía no contestan nada. Que me anime. You're still saying nothing. Anyway, 15 minutos más. 15 minutes more. Este es el plan original de Dios. This is the original plan of God. Dios nos creó, God created us, nos bendijo blessed us, y nos dio una orden, and gave us an order. ¿verdad? Dios nos creó, He created us, después que nos creó nos bendijo and after He created us, He Y nos blessed dio una us, orden. and He gave us an y order. nos dijo 3 cosas que And He tenemos que said hacer. 3 things that we had to do. Primero, First, dijo, He said, fructifiquen. be fruitful, Luego, and then multiply, multipliquen. increase, Luego, and then gobiernen la tierra. govern and subdue the earth. ¿Mira? Primero nos dijo que First He said what? fructifiquen. Be fruitful. La palabra fructifiquen The word fruitful, or to be viene de una palabra que significa comes from a word that means ser conducto de, which means to be to conduct, conducir to conduct la bendición, the blessing, lo que Dios tiene. what God Vamos a has. conducir, We're going to conduct, vamos a servir como conductos we're de going to Dios. serve as conductors O of sea, it. fructifiquen. So see, be fruitful. Pero luego dice multipliquen. But then it says multiply ¿Qué vamos a and multiplicar? increase the number, and what we El multiply, fruto que producimos. the fruit that we ¿Verdad? have. Vamos a multiplicar eso. We're going to multiply the Y luego nos fruit that dice we bear. gobiernen. And then it says to govern. El plan original de Dios The original plan of es God el mismo, is the same. no ha cambiado. It hasn't changed. Jesús no solo nos vino a salvar, Jesus not only came to save us, vino a restituir, but to reinstate, a restablecer, to reestablish, a restaurar, to restore, a renovar. to renovate. El mismo plan del principio The de Génesis, same plan that was in Genesis, que es el mismo que tenemos ahora, that is the same that we have que nos va today, a llevar a la and eternidad. it'll take us to eternity. Lo que Dios planeó What God had planned desde un principio from the beginning es lo mismo para nosotros el is día the de hoy. same that we have to Dios te live. llamó God has called a you fructificar, to be fruitful, a multiplicar to multiply y yourself, a gobernar and to govern sobre tu vida y todo lo que existe alrededor. over your life and everything that exists around you. Eso es Dios. That's God. Y es el mismo plan. And it's the same plan. Eso no ha cambiado. That has not changed.
Dios creó todas las cosas perfectas. God created all things perfect. Y después de crear todas las cosas perfectas, puso un jardín. And after He created all things perfect, He Y made ahí a puso garden. al hombre. And there He placed Y le dio man. esa comisión. And He gave him that commission. El propósito de Dios era traer a la tierra The purpose of God was to bring to earth este orden perfecto de Dios. this perfect order of God. Amén. Entonces puso al hombre allí So He placed man en el huerto. in the garden. Y lo que iba a hacer en el huerto, And what He was going to do in el hombre the lo iba a garden, traer a toda la tierra. He was going to do throughout all of earth. Para que esto suceda, So that for this may happen, el hombre debería estar bajo la autoridad de Dios. man needs to be under the Para que tu authority vida of sea God. fructífera, So that your life may be para que tu vida se fruitful. multiplique So en that your otros, life will multiply para que in puedas others. gobernar tu vida So that you can govern y, your la life. de- y tu alrededor, tu entorno. And of the surroundings that you have, Tú necesitas estar bajo la autoridad de you Dios. need to be under the authority of God. ¿Sí? Si no hay eso, If there isn't that, todas las promesas de Dios all promises of God son conocimiento, are just knowledge, pero no hay but experiencia. there's no experience. Entonces no hay resultado. And so then there's no result. Entonces vivimos So we otra live vez then en again desgracia in disgrace porque no entendemos because we don't understand que vivir bajo la autoridad de Dios that to live under the authority nos of va a God traer todos los will beneficios bring all of the benefits que Él nos ha propuesto en su palabra. that He has proposed to us in His Word. Aquel oficial dijo, Señor, yo soy un hombre puesto en autoridad. When official said, God, Lord, I am a man Y put in cuando authority. digo un sirviente, ve y él va. And when I say to a servant, go, he goes, Así que tú no tienes que ir a ninguna parte. so that you don't have to go anywhere. Nomás envía la palabra Just send the y word, mi siervo será sanado. and my servant will be then healed. Este hombre This man entendía understood lo que era estar bajo autoridad what it was to be under y authority tener autoridad. and to have authority. Como yo estoy bajo autoridad, Because I am under authority, yo sé lo que es tener autoridad. I know what it is to have Eso es authority. lo que estaba diciendo Jesús. That's what He was telling Así que me. tú no necesitas ir a ver a mis siervos. So you don't need to go and see Nomás envía la palabra. Just send the Y word. como tienes And autoridad, since you have lo authority, que estamos esperando que suceda what we are waiting for to happen va a suceder. will occur. Si yo vivo bajo autoridad de Dios, If I live under the authority of God, yo ejerzo la autoridad que Dios me dio. I exercise En the authority cualquier área de la vida. in any area of my life. Y mi autoridad And my authority está avalada is backed up por la autoridad de Él. by the authority that He Pero has. si yo no vivo bajo su But if autoridad, I don't live under His authority, entonces no tengo autoridad. I then don't have Porque authority. no sé lo que es vivir bajo Because I autoridad. don't know what it is to live under No authority. tengo autoridad para causar gobierno sobre Then otros. I don't have authority to No govern. puedo gobernar sobre la enfermedad. I can't govern over sickness. No puedo gobernar sobre el stress, ¿cómo se dice? El problema. I can't govern over problems and distress. No puedo gobernar sobre esas I cosas. can't govern over those Porque things. no sé vivir bajo la Because I don't know autoridad. how to live under your authority. Pero si yo entiendo esta But revelación, if I understand this revelation, man, este hombre this man entendía understood que era vivir bajo la autoridad. what it was to live Por under eso él le decía a authority. un soldado, "Van". That's why he would tell to servant go. Y entonces entendió que And Jesús so he understood that tenía la Jesus autoridad had the authority para decir la palabra to say the y que word su siervo sanara. and that his servant would be healed. ¿Estamos? Does that make sense? Gracias, hermano. Dándole, Señor. Amén. En el libro de Apocalipsis, en el versículo 4 del capítulo 2, dice que el diablo se trae la tercera parte de los ángeles a la tierra. Por eso la tierra estaba como. And the book of Revelation says that the enemy brought down a third of the angels down to earth. Y dice que la tierra estaba desordenada And it says that the earth was then in disorder y vacía. and empty. ¿Se imaginan un bonche de demonios Imagine just a bunch of demons viniendo a la tierra coming to earth y trayendo un desorden? and just bringing disorder. Dios no es un Dios de desorden. God is not a God of disorder. Entonces, ¿cómo es que después que se ha puesto a pensar usted en eso? Have you ever just thought about that? Dios no es un Dios de desorden. God is not a God of Dios no disorder. creó nada desordenado, God didn't create anything out of disorder, feo, out of order, ugly, tenebroso. dark. Eso no es Dios. That's not what God is. Dios creó todo perfecto. God created all things Entonces, ¿cómo es perfect. que la Escritura dice So how is it then that the scripture que la tierra estaba desordenada y that vacía? the earth was full of disorder and empty? Alguien tuvo que hacer eso Someone had to do that porque Dios no lo hizo, because God did it. ¿verdad? ¿Está pensando usted conmigo o no? Are you thinking about this with me? Alguien tuvo que traer el desorden. Someone had to bring the disorder. Mi esposa a veces deja la cocina, es un anís, decimos ahí en el Perú.
deja la cocina limpieza, My wife sometimes when she cleans the kitchen, she leaves it el piso perfect. limpiecito. The floors. Pero en eso llega alguien, por no mencionar But nombres, then someone, vamos a Pedrito llega, alguien llega someone comes. y dice mi esposa, oye, ¿qué hace este plato aquí? And my wife says, ¿Qué hacen estos crumbs aquí? What is this? What is this plate? ¿Por qué el piso está sucio? Why is the ground? Si hace una hora lo limpié, ¿qué pasó aquí? Why is the floor dirty? I just cleaned it. Dios estaría asombrado, ¿verdad? God would be. ¿Cómo yo creé todo esto limpio y vacío y ordenado? How is it that I created so it's Todo en everything su perfect lugar. and beautiful, everything in its place? Yo puse los arbolitos verdes aquí I made the trees green y here, puse otros de muchos múltiples colores and allá. here of other colors there, Y ahora llego y todo está and now I desordenado. get here and everything's out of order. Alguien tuvo que hacerlo, Someone had to do it. ¿sí o no? Yes or no? O nomás que yo pienso así. Or only do I think that way? Entonces cuando el Apocalipsis 12 And so dice when Revelation 12 it que says el diablo se trajo la tercera parte de los ángeles a la tierra, that the enemy then brought down a third of the angels down to earth, los ángeles caídos, the fallen angels, e hicieron destrozos. and they brought disorder. Estaba desordenado así. Everything was out of order. Ahora, eso no era el plan de Dios. Now that wasn't the plan of God. Entonces él crea al hombre, And so then he creates man. pone un huerto He places this y garden, lo pone el huerto al hombre and he places the man in the garden, y le dice, and he tells him el orden que tú vas a hacer, the order that you will do, la fructificación que vas a traer, the fruitfulness that you will bring, la multiplicación que vas a the traer multiplication that you will y el bring, dominio y el gobierno que vas a tener sobre toda mi creación, and the governing that you will have upon all of my creation, lo vas a probar en este huerto. you will test here in this garden. Pero esto But this, lo vas a traducir al resto del mundo. you will transcend it into the rest of the earth. La escritura no The dice scripture doesn't que say él ordenó todo lo que el diablo había desordenado. that he had ordered everything that the enemy disordered. ¿A quién le tocaba ordenar eso? Who was it entrusted to order that? Alumnos, ¿sabes? Dígame, ¿a quién le tocaba? All right, please, tell me who. ¿A quién le tocaba ordenar eso? Whose job was it to bring A order? nosotros. It was our job. A los que en la intimidad Those who went lo into buscamos a él search him y entendemos and understand que somos llamados a ser líderes that en we esta are vida. called to be leaders in this life. Dile a tu compañero, tú has sido llamado a ser líder. Tell your neighbor you have been called to be a leader. No, yo no soy líder, yo no hago nada, nomás yo voy los domingos a la iglesia. Well, I'm not a leader. I just go on Sundays. I'm not really a leader. Llegaste al lugar equivocado. You arrived at the wrong place. Aquí nomás no tenemos visitantes, We don't have only visitors here. tenemos puros We líderes. have only leaders. Dios nos puso God has placed en us nuestro lugar de influencia in our place of para influence traer el orden de to Dios bring the order of a God esta tierra to desordenada this disorder que el enemigo con sus ángeles caídos that the enemy with his fallen había traído a la tierra. had brought into the earth. Cuando tú llegas al trabajo, When you arrive to your workplace, ¿no te das cuenta que hay mucho desorden ahí? have you ever realized that there's a lot of No disorder? me refiero al desorden ahí que las cosas están mal puestas. And I'm not really referring to maybe physical disorder. A veces me refiero a ese desorden que, por ejemplo, el que está de manager Sometimes I mean, like, for example, the es person un who's tipo manager indeseable. is just the type of person you really don't want to talk to. No estoy hablándole a nadie de I'm manager. not speaking to any managers in your place. Tú estás hablando de que la dirección que lleva esa compañía You're speaking of the direction that person is taking this a veces company. está explotando a sus trabajadores. Sometimes they're exploiting their workers. La injusticia que existe, The injustice that exists, las malas maneras de administrar, the mal ways of administrating, la diversificación de los the recursos, diversification of resources, todo eso, all of that, todo está en desorden. all of this disorder, Porque hay ambición. because there's ambition. Alguien tiene que ordenar eso. Someone needs to bring something. Tiene que venir una influencia del gobierno del cielo. An influence of the government of the ¿Quién lo va a kingdom has to traer? bring it. Who will bring it then? Tú lo vas a traer. You. O sea, no somos agentes, no somos agentes pasivos de esta creación. See, we're not passive people of this creation. Nosotros somos We are los líderes de esta the creación. leaders of this Y creation. Dios nos llamó, And God has called us llamó a then, la eclesía called the ecclesia, para que so nosotros that we trajéramos el orden de may Dios bring the order of en God nuestro centro de in influencia. our centers of influence. ¿Sí o no? Am I right? ¿Sí?
Por eso, cuando Dios puso al hombre en el huerto, That's why when God placed man in the garden, le dijo esas tres He cosas. told them those three things. Fructifiquen, Be fruitful. sean el conducto mío. So be the conductors. Para producir algo. Be the conductors of what I am to produce something. Son de dos palabras, conducir y producto. So see, those are the two words, conductors and products. Ustedes van a producir algo, You'll produce something. pero eso But that, lo van a multiplicar. you will multiply. Y luego, And then, ustedes van a gobernar you will then govern esas cosas. those things. Me estoy explicando, ¿verdad? You guys, am I making sense here? Lo puso en un huerto, He placed them in a garden, en un lugar in pequeño. a small space. ¿Por qué? Why? Porque ese modelo, Because that model, ¿se acuerdan que dije que Jesús trajo patrones de conducta y de pensamiento para que podamos vivir? remember I told you that Jesus brought patterns of thinking and patterns of acting so that we may live Una vida a victoriosa. victorious life. Este patrón This pattern de conducta, of acting, este patrón de vida y de pensamiento, this pattern of way of living es parte de este lugar de influencia que yo tengo, is part of this place of influence that I have. que es mi familia en primer That lugar, is my family pero luego lo primarily. expreso But then I express y lo expando. and I expand Fructífero, to be fruitful, pero multiplico. but multiplying at the same time. Yo estoy multiplicándome. I'm multiplying myself. Mis hijos se van a diferentes lugares My children go to different places, y donde quiera que van, and wherever they go, van a llevar they will take lo que produje en ellos. what I produced in them. Si yo produjo hijos rebeldes, If I produce rebellious children, la rebeldía va a irse con ellos rebellion will y van a go, llevar rebeldía donde and vayan. they'll take rebellion to Pero wherever si they yo go. produzco But if I produce hijos obedientes obedient children que conocen y creen en el that Señor, know and believe in the eso mismo voy a producir en otros. that same thing I will produce Voy a in others. multiplicar I will multiply lo que produzco. what I produce. Y luego And then yo voy a gobernar I will govern en mis pensamientos, in my thoughts, en mis sentimientos. in my feelings. Yo gobierno I will govern en mi círculo de in influencia. my circle of Yo influence. gobierno. I govern. Si yo tengo ese pensamiento, If I have that, si yo vivo en way, esa if mentalidad I live in that y si yo mentality, proyecto esto and if I project this y then, soy uno, and I'm one, mi círculo de influencia my circle of va a influence estar influenciado will be por este influenced uno. by this one person. Pero si él hace lo mismo, But if he does the same, su círculo de influencia va a ser influenciado por este uno. his circle of influence would be influenced by Cuando this me doy one person. cuenta And when I look at y it, cuando when I tengo realize muchas esferas de influencia alrededor mío, that I have many spheres of que influence son around todos me, ustedes, that are all of you, uno por uno, one by one of you, entiende su comisión, understand the commission, por qué Dios lo puso donde lo puso. why God placed you where He Entonces placed you. comenzamos a producir We begin to then produce sociedades societies que Jesús, que Dios that Jesus and tuvo en su God mente had in His desde el mind momento que creó el hombre. from the beginning, the moment He created man. ¿Estamos? Are we good? Si yo me encargo de producir eso en mi casa If I entrust myself to do that in my home, y ella en su trabajo and them and her in her job, y yo en el mío, and mine in mine, mis hijos en los suyos, and my children in theirs, comenzamos a poblar esta tierra. we begin to Y el populate desorden que el enemigo trajo desde el principio the disorder that the enemy brought from the beginning comienza a arreglarse begins to be fixed. cada vez que un agente de And influencia every single time an agent of influence llegue a ese lugar de desorden. arrives to that place of disorder. ¿Se da cuenta la estrategia de You Dios? see God's strategy? Dios podía en un momento así con un solo dedo God with a finger deshacerse del diablo, could have just gotten rid of the enemy echar el diablo para afuera y traer otra vez el orden completo a la tierra. and to bring again the order to this earth. Pero no lo hizo él. But He didn't do it. ¿Por qué? Why? ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque él quería Because He wanted. que Kenia He wanted for Kenya y Jonathan and Jonathan y el gallo and Guy y Martín and Martin y Carlos, and Carlos. él quería, He wanted y Carlos and Carlos y yo también. and myself also. Él quería que nosotros He wanted for us trajéramos el orden del cielo to bring the order a of toda la tierra. heaven to all of earth. You got it. Next week, Próxima semana, a la misma hora at the same time, y
y en el mismo canal, same channel, con este mismo gallo, this same guy. vamos a continuar We're going to continue en el orden de in Dios. the order of God. Amen. God is good. This-